Hola compañeros, ¿qué tal? En esta ocasión se ha llevado a cabo un video tutorial acerca de la historia de los mecanismos para que estén enterados de cómo han surgido los avances desde los tiempos prehistóricos. El título por el cual lleva este proyecto es Historia de los mecanismos desde la era prehistórica hasta la actualidad. El libro en el que nos vamos a basar en este tutorial es Una breve historia ilustrada de las máquinas y los mecanismos. Acerca de la introducción de este libro, el cual nos dice que la historia de la humanidad es quizá la historia de la tecnología, ya que dice que la cultura en general y de ninguna cultura en particular avanza con pasos que se determinan por su tecnología. Una de las frases que podemos encontrar en este libro es que la tecnología es siempre el compañero de un imperio. La historia de la economía va de la mano de la tecnología, así como el desarrollo de los sistemas en transportes, lo que hace posible el intercambio de productos primos, así como para el comercio. La ingeniería mecánica es probablemente el precursor de otras de las formas de ingeniería y ha persistido hasta nuestra época actual. La historia de las máquinas, por lo tanto, abarca un periodo muy extenso de la historia sobre la humanidad. En este libro podemos encontrar un título el cual nos habla acerca de las máquinas antes del hombre, el cual nos dice que el diseño mecánico existía incluso antes de la aparición del hombre en la Tierra. Por ejemplo, un ser humano en sí es una máquina compleja. El universo se parece a una máquina en movimiento sobre todo. Bien definidos los ciclos que están sujetos a las leyes mecánicas como fue observado por los primeros hombres de las primeras civilizaciones, como la armonía de los cuerpos celestes e incluso influir en acontecimientos en las personas. En esta imagen, por ejemplo, la biología nos puede ofrecer ejemplos del diseño mecánico, al igual que la pierna de un artrópodo o un vertebrado, cuyo diseño implicó la solución de varios problemas de la ingeniería mecánica actual. La evolución de una pierna a un ala también es un gran precursor de las ideas que dieron vida a la creación de algunos otros mecanismos. En este libro no podemos dejar pasar por alto la idea de que la ingeniería copia a la naturaleza, ya que ésta lleva millones de años evolucionando e innovando. Las máquinas del hombre primitivo. Bueno, el concepto que nos da este libro es que un hombre primitivo también incluye un concepto tecnológico que se describe de una mejor manera como un hombre que utiliza la tecnología poco desarrollada para su existencia. Por ejemplo, el hombre de Cromañón, del cual la capacidad mental es muy similar a la del hombre moderno y que posee desde las culturas antiguas. Por ejemplo, en esta imagen nos podemos dar cuenta que, que el ser primitivo tenía la necesidad de capturar animales de una manera más eficaz y sin tanto riesgo como podía ser para su humanidad. Y por eso se vio en la necesidad de idearse un mecanismo capaz de capturar a jirafas, por ejemplo, o otros animales como en este libro no lo plantea. También creaba trampas para atrapar elefantes, ya que era muy arriesgado para todos los cazadores de aquellas épocas enfrentarse a un elefante o un mamut de inmensas proporciones y salir victorioso después de eso. Entonces se vieron en la necesidad de confeccionar mecanismos un tanto rudimentarios para poder atrapar a estas bestias. También, por ejemplo, se vio en la necesidad de construir fuego, ya que en la historia del fuego que nos plantea un poco este libro, el ser primitivo al descubrir el fuego o encontrarse más bien con el fuego, tenía miedo a perderlo, entonces trataba de preservarlo siempre encendido hasta que en algún momento
no fue más posible, uh, ya que ya que por inclemencias del clima o de algunos otros sucesos, pues se apagaba o se extinguía el combustible para dicho fuego. Después, con el avance de la cultura y el ingenio del ser humano, pues se descubrieron formas de crear fuego. Por ejemplo, el taladro Yucayir Arco, que es el de la figura 1, que es esta que podemos ver aquí. Es una herramienta que los prehistóricos usaron para la creación del fuego, así como la bomba de perforación en movimiento, que es esta de aquí, o el taladro de mano, que es que es el cual una manera muy eficaz de encender fuego, o la sierra para hacer fuego, como se ha visto en diversos documentales de supervivencia, en el cual te pueden enseñar a hacer una fogata, o por ejemplo en la imagen número 5, que es un instrumento de Queensland, que también nos sirve para lo mismo, para generar fricción y así generar fuego. Estos son de los pequeños mecanismos que el hombre ha ido creando a lo largo de la historia para poder sobrevivir y llevar a cabo sus actividades domésticas y cotidianas. Por ejemplo, esta es una máquina de fuego, es una máquina arco, máquina de perforación o reconstrucción. Eh, bueno, lo que se usa es una piedra para poder generar fricción más fácilmente sin la necesidad de estar moviendo las manos para crear la velocidad y la fricción necesaria, ya que esto llevaba bastante tiempo. Entonces, por ejemplo, esta piedra lo que hace es que lo mismo que sería como con una liga, al enredarla y soltarla, pues tiene que regresar a su posición inicial, lo cual nos da la fricción en la madera para poder encender estas hierbas o pasto que servía como combustible para el fuego. El sistema de extracción de agua con una palanca y un contrapeso pues fue una idea un poco revolucionaria, ya que sacar agua a veces era un poco peligroso. Se perdían vidas o a veces tan solo no alcanzaba a llegar un ser humano con sus extremidades físicas, así que se vio en la necesidad de generar algún, algún mecanismo, como lo podemos ver aquí, para la extracción más fácil de agua. Esto claro es un poco más avanzado, ya no es un tanto prehistórico, pero es es una idea que se viene manejando desde allá. Por ejemplo, también se llegó a la necesidad de tener instrumentos de aire que fueran capaces de suministrarlo sin el uso rudimentario de los brazos, como abanicando algo. Esta imagen es un fuelle del pistón para generar, bueno, para soplar el aire. Y dice que en la imagen B es una especie de instrumento que al apretar de arriba abajo pues va generando el aire, bueno, va sacando el aire a presión. Bueno, en el capítulo 2, inventos chinos y máquinas. Bueno, en el capítulo 2, inventos chinos y máquinas, nos cuenta este libro que en 2000 años de la sociedad china se desarrolló la tecnología importante para la humanidad. Este fue solo el principio este solo fue a principios del siglo XV que comenzó a declinar y fue aprobada por Europa. También nos dice que su tecnología se inició con la agricultura, la parte textil y la guerra. Aquí también menciona que con máquinas hidráulicas se completaron ingeniosos relojes y autómatas que fueron construidos a mediados del siglo XV. En cuanto a la ingeniería hidráulica, aquí lo que nos dice este libro
cuenta que la Edad de Oro se puede identificar en algún tiempo entre los siglos 5 y 16 de después de Cristo. También dice que por ejemplo los chinos crearon cadenas de ascensores hidráulicos, como lo podemos ver en esta parte. Era para la extracción de agua en esas épocas, para facilitar la extracción del agua. En cuanto a maquinaria hidráulica, pues se fueron desarrollando ciertos mecanismos con lo que había a la mano, como por ejemplo en este caso el bambú, que nos servía para almacenar el agua y moverla mediante la misma fuerza de la corriente. Entonces no necesitaba de alguna fuerza humana para ejercerse este mecanismo, para que funcionase. También está el agua de la rueda de los pesos pesados, que bueno, esto principalmente era para mayores distancias, como llevar desde el fondo de un río hasta la superficie, por así decirlo, el cual almacenaba en todos estos pedazos de bambú el agua y la iba subiendo hasta acá para no tener que cargarla o llevarla en contra de la gravedad. Así se fueron creando varios dispositivos o mecanismos capaces de almacenar el agua y moverla sin la necesidad de tener una forma humana para desarrollar esta actividad. Hay algo que se llama martinete hidráulico, que podemos ver en esta parte, que nos dice que, bueno, en este libro comenta que fue un gran logro de los chinos, ya que en otras partes del mundo o en otras civilizaciones ni siquiera se tenía pensado. Esta es una rueda horizontal de un molino de maíz. Este es un molino con 8 ruedas. Es lo mismo, pero digamos que fue el principio de los sistemas de engranaje en aquellos tiempos. Esta es otra imagen, como podemos ver, de un sistema de ruedas dentadas, donde por el paso del agua se ejercían mayores fuerzas y podían ejercer mucho mejores trabajos que si fueran solo humanos. También nos cuenta que la influencia de los chinos en países vecinos se reflejó en todos los niveles, tanto científicos como culturales, y fue un excelente ejemplo para el campo de la maquinaria. También hay un libro que se llama En Ingeniería Textil, está titulado como Kenshin Jueves. Los dibujos de laboreo y tejidos son un ejemplo de los grandes desarrollos que se alcanzaron en la fabricación de la seda. Aquí tenemos este apartado donde nos muestra relojes y autómatas desarrollados por personajes chinos de aquellas épocas. Dice que este es un carro que mediante engranes apunta hacia el sur. Aquí en este libro explica que no se tiene una documentación muy formal sobre cómo funcionaba este mecanismo, pero lo que se cree es que era para indicar, era como una especie de brújula, pero no se tiene gran información acerca de esto. Pero ya al ver el sistema de engranaje o de diferenciales en las ruedas, podemos darnos cuenta que estaban avanzados tecnológicamente. Aquí tenemos otra vez los engranes, que como podemos ver, o si se conoce lo que es un diferencial, podemos darnos cuenta que es un sistema avanzado para las épocas del siglo XV o, o tiempos de esas épocas. Aquí tenemos una imagen que en el libro está titulada como Su canción de reloj astronómico, que me parece que más que un reloj era para
emular o tratar de copiar las imágenes de los astros al poder mm, crear las trayectorias que describían los cuerpos celestes. Esta imagen, por ejemplo, es un carro chino autómata del siglo V que nos muestra aquí, por ejemplo, en el diagrama A, nos muestra un diagrama del mecanismo y la reconstrucción de las piernas, que esto ya se puede ver como mecanismos de 2 grados de libertad o algo por el estilo. Bueno, en el capítulo 3, que es Ingeniería Mecánica en la Antigüedad, nos habla de que en el siglo IV Aristóteles describió una transmisión de los movimientos por la utilizada en las ruedas dentadas de hierro o de metal. Nos decía que una reconstrucción de Milonov de el año 1936, el cual fue un, un estudio que se retomó desde los tiempos de Aristóteles. Dice que también desde que el primer hombre apareció sobre la faz de la Tierra, ha buscado, ha buscado superar sus limitaciones físicas y humanas para hacer las tareas difíciles más fáciles. En la antigüedad, como bien se sabe, los esclavos eran obligados a llevar a cabo las más duras tareas, pero las soluciones se dieron en forma de máquinas o simples dispositivos que han sustituido a los esclavos o que los han ayudado en varios tipos de trabajo. Eh, Esta práctica, el diseño de las máquinas y la actividad estableció la primera técnica de cultura de la competencia independiente y los campos profesionales. Esto quería decir que entre más eficacia a la hora de generar un trabajo y sin menos pérdida, era una mejor forma de demostrar el poder o la forma de llevar a cabo una construcción o algún proyecto. Eh, También dice que el hecho es que la mayoría de los mecanismos automáticos de la antigüedad no se conserva por su legado, sino que se puede encontrar en algunos documentos o representaciones artísticas o incluso en la literatura. Uh, Nos dice que uno de los incentivos más importantes para el desarrollo de los mecanismos en culturas antiguas era la necesidad de tiempo de medición por varias razones, tanto como secular y religiosa, lo cual tiene que ver con un objetivo para hacer que los dispositivos para juegos y su recreación para el sector de la sociedad tuviera un mayor auge social. Nos dice también que la mayor parte de los mecanismos examinados son meras curiosidades sin ninguna aparente utilidad. Dice que la propiedad de esos mecanismos se utilizan para mostrar el prestigio social, por lo cual incluso se convirtieron en objetos artísticos que además podrían producir sorprendentes movimientos o sonidos melódicos. Por ejemplo, en esta imagen tenemos que la evidencia de la utilización de la herramienta de perforación de una reducción en el Museo Egipcio del Cairo. Por ejemplo, esta es la reconstrucción de un reloj de agua épico, el cual digamos que no era exacto, pero en aquellas épocas era un objeto de valor estético o que incluso por su movimiento propio generaba alguna alusión entre las personas de aquellas épocas. Por ejemplo, este es un reloj que se describe como setecillo, de acuerdo a un personaje de apellido Res o llamado Res en aquellas épocas. Dice que este es un reloj de agua que, como bien les platico, no es algo profesional, no es algo exacto, sino que es más bien una especie de mecanismo que puede llevar una especie de cuenta, pero que no es matemático por ningún motivo. Y esta es una versión mejorada del mismo.
Este es un órgano accionado, como bien les contaba en la historia. Es un órgano accionado por aire, el cual pues produce melodías que para esas épocas eran de mucha gran este innovación, eran muy importantes y muy sofisticadas en aquellas épocas. Y bueno, aquí también nos cuenta que los artesanos mejoraron su ingenio para establecer el mercado, para abastecer el mercado con estos lujos y bienes para la sociedad de la parte superior de las esferas más altas. A veces la experiencia que se acumulaba de hacer estos autómatas se utilizó posteriormente para diseñar y construir máquinas para la práctica. Los autómatas pueden ser considerados como prototipos iniciales experimentales de dispositivos para propósitos prácticos. Con esto me refiero a que, por ejemplo, se creaban diferentes mecanismos para ya darle un uso más eficaz y no tan artístico como se le estaba dando en el órgano, sino que se tomaron partes o ideas del diseño del órgano para llevarlas a la vida cotidiana. Esta es una reconstrucción de la apertura de unas puertas, fueron como que las primeras puertas automáticas. Esta también es una máquina automática que, bueno, es digamos que el principio de la neumática, ya que trabajaba con aire. En la parte de engranes y tornillos tiene un pequeño apartado en este capítulo, el cual nos habla de que las ilustraciones que se muestran aquí están prácticamente en todos los mecanismos elementales que todavía se usan hoy en día. Por ejemplo, los ejes, los acoplamientos, las juntas, las levas, los engranes, las transmisiones flexibles, hidráulica y neumática, que como bien sabemos en la carrera de mecatrónica estas son unas de las materias a llevar en la carrera. Esta, por ejemplo, es una bomba de Arquímedes y la ilustración de Kaiser en el dibujo B, que fue un dibujo de Daniel Barbau. Bueno, estas ruedas dentadas son descritas por Aristóteles como en Milonov, que es una reconstrucción un poco modernista para los dibujos que tenía Aristóteles planteados en aquellas épocas. Aquí, como podemos observar y como nos lo decía en el texto, son piezas que hasta la fecha seguimos usando, como son engranes helicoidales o engranes rectos, o coples o ejes, por ejemplo aquí. Bueno, en el capítulo 4 de Máquinas y Mecanismos de la Edad Media, este libro nos relata que en la época medieval las novedades mecánicas más creativas se llevaron a cabo en el mundo islámico. Dice que en algunos de los logros de la ingeniería y las técnicas y los tecnológicos fueron poco conocidos debido al hecho de que en ese momento el conocimiento pasaba de maestro a aprendiz y no se tenían y se obtenía a través de la experiencia directa sin ser registrado en cualquier forma escrita. Además, pocos manuscritos fueron escritos y tienen solo unos pocos de ellos que sobreviven hasta el tiempo actual. Por ejemplo, en el mundo islámico se dedicó a levantar el agua, por así llamarlo, que era un mecanismo que durante el siglo XV la población musulmana se concentró a lo largo de los valles, a lo largo de los ríos que estaban en los valles, y dependía de la irrigación para la agricultura.
La necesidad para utilizar las aguas del río estimuló la intervención y recaudación del gobierno para desarrollar estos tipos de dispositivos de recolección de agua, que es un mecanismo el cual era ocupado como un pozo para, para la extracción del agua. Esta, por ejemplo, es la ilustración de una rueda hidráulica tirada por caballos, lo cual, como podemos darnos cuenta aquí, ya no era necesario que un humano estuviera arreando a un caballo para generar la fuerza necesaria para extraer el agua de los mantos acuíferos que están debajo de la tierra. Este es un dispositivo de elevación como en el pasado, pero está un poco menos detallado. Sí, en esta parte se describe más a detalle, que es una figura que mediante engranes rudimentarios transmitía la potencia a los demás engranes y a los ejes para generar eh, el, la extracción del agua. Este, por ejemplo, también en el mundo islámico nos cuenta que el progreso del mundo árabe y de Asia parecieron haber llegado, no parecían haber llegado a Occidente, sino hasta que en Europa en el siglo XIII, no, en el siglo XVIII, perdón, este, llegó pues todas estas innovaciones tecnológicas, las cuales dieron idea a los europeos con fines más bélicos, como fue por ejemplo un lanzador de flechas. Era como un arco que al paso del tiempo y con las modificaciones necesarias se creó una ballesta. También, bueno, creaban estructuras un poco más elaboradas para las posiciones de lanzador de las flechas. Entonces, como se ha ido demostrando a través de la historia, el humano siempre ha desarrollado la tecnología para fines bélicos que para fines de, de protección hacia él mismo o de preservación hacia él mismo, sino que siempre ha buscado eh, destruir al enemigo para bien tomar algunas de sus posesiones o de sus riquezas. También, bueno, con un fin un poco menos bélico, o tal vez no bélico, se tienen imágenes de donde, por ejemplo, este es un dibujo original de lo que se tienen archivos de aquellas épocas, y esta es una reconstrucción por la sociedad por la sociedad que desarrolló este libro. Es un dibujo que sirve como una sierra para cortar madera debajo del agua, lo cual pues en esas épocas tal vez era muy difícil, ya que las corrientes podrían haber sido muy fuertes. Incluso en la actualidad se usan, claros, mecanismos más sofisticados para este tipo de trabajos, como taladros o cortadores eléctricos.